Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta plática acerca de lo que ocurrió durante la semana que terminó 17 de mayo, ayer domingo. Como siempre grabo para usted el lunes, para que usted lo pueda ver el martes. Una semana en la que el evento internacional más relevante, creo yo, es la reunión entre Trump y Xi. Fue a visitar el presidente Trump a China, fue acompañado del Dream Team de los negocios, llevó a los líderes de las empresas más grandes, más dinámicas del mundo, eh, porque pues iba a convencer al señor Xi de que China pues actúe como han actuado todos los demás, es decir, que cumpla sus compromisos de abrir su economía. No, no parece haberlo logrado. eh, este ha sido el gran problema con aceptar a China en el mercado mundial a partir de 2001, cuando se incorpora a la Organización Mundial de Comercio. Tenía que haber cumplido eh, las mismas reglas que los demás y no lo hizo nunca, ¿eh? Esto es la razón por la cual China crece mucho y todo el mundo celebra y demás. Pues sí, mano, pero lo está haciendo jugando en contra de las reglas y esto significa estar pues apropiándose de los demás, vender barato, copiar tecnología, aprovechar que tenía un montón de mano de obra ociosa, eso pues era una ventaja para ellos, pero esto va destruyendo las cadenas de manufactura en todo el mundo porque no hay una competencia leal, es una competencia siempre desleal. Y esto es lo que fue generando un desequilibrio que además, pues China logró que nunca se compusiera. Este desequilibrio tiene que ver con un exceso de exportaciones que debían haber provocado, es lo que provocan en cualquier país normal. A la hora de recibir un montón de divisas, porque estás exportando mucho, tu moneda empieza a fortalecerse y esto implica que poco a poco tus exportaciones se van frenando. Eh, Se equilibra el flujo de capital con el flujo de mercancías. Con China no pasó así. China controla su tipo de cambio, es un poco como nosotros lo hicimos en los años 70 y 80, pero pues sin dinero acabamos quebrados. Ellos fueron acumulando el dinero, nunca permitieron tener un déficit porque a diferencia de nosotros en los 70 y en los 80, lo que China hizo todo este tiempo es obligar a su gente a consumir mucho menos de lo que producía. Aquí en México, en toda América Latina, el consumo es la variable más importante de la demanda interna. Nos comemos aquí en México más del 70% del PIB. Allá en China no los dejan. Entonces, mediante salarios deprimidos, tasas de interés negativas en los bancos, impuestos elevados, el gobierno chino se apropia de lo que producen los chinos y lo utiliza para reinvertir. Gracias a eso han crecido todo lo que han crecido, pero, insisto, esto solo puede ocurrir cuando uno pues está aprovechando las reglas internacionales del juego a su favor y nadie lo detiene. Así fue durante todo este tiempo. eh, no se ha encontrado cómo obligarlos a cumplir, ahora menos porque pues ya son un país grandote. Lo intentó Trump en este viaje, convencerlos, ¿no? Pero no parece que le hayan hecho caso. En general, los comentarios que yo he visto sobre la visita de expertos, de los medios de comunicación internacionales, son negativos para Trump. Piensan que la visita no le salió. Supongo que los trompistas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana para poder criticar, van a encontrarle un gran triunfo a Trump en la visita a China. Pues ojalá y así los leo y me ilustro, pero todo lo que he visto es lo contrario. Había pensado que podía venderle a China muchos aviones de Boeing. Él incluso mencionó la cifra de 500. Le van a comprar 200, dicen. Vamos a ver si es cierto. Y además de todo, pues el señor Xi en un evento eh, mencionó la famosa trampa de Tucídides. Eh,
que a mí me sonó como una amenaza, ¿eh? La trampa de Tucídides es un argumento que hizo famoso un señor que se llama Graham Allison. Este señor hizo el mejor estudio que hay sobre la toma de decisiones alrededor de la crisis de misiles. ¿Se acuerda usted? En Cuba en 1962, y él analiza cómo se tomaban decisiones en ese momento. Es un artículo pues histórico que todo el mundo lee en toma de decisiones de grupos. Y ahora, pues hace ya 15 años escribió este texto sobre la trampa de Tucídides. Tucídides, el famoso, le puedo decir, historiador griego que se concentra en la guerra del Peloponeso, una guerra que ocurre, según lo interpreta Allison, eh, porque Atenas empieza a convertirse en una potencia que amenaza la potencia vigente, que era Esparta, y eso eventualmente lleva a la guerra. Eh, Usa ese punto de referencia y luego se pone a revisar un montón de conflictos que han ocurrido desde el siglo XVI entre una potencia existente y una nueva. Cuando va creciendo la nueva, pues la existente se pone nerviosa, ataca y entonces hay guerra. No siempre la nueva gana, no siempre gana la que ya estaba. El chiste es la guerra. Es decir, eso es lo que le preocupa a Allison en su texto. Y eso es un poquito lo que yo entendí que el señor Xi Jinping está diciendo. O sea, si nosotros crecemos, no te pongas nervioso, no vayas a empezar una guerra porque no te va a ir bien. Eso es lo que yo le entendí. A lo mejor otros lo ven de una manera distinta, no sabe uno en qué estaba pensando, pero sí es una cosa curiosa en sí misma que el señor Xi Jinping haya hecho mención de este tema. Después de la visita, le preguntaron a Trump acerca de Taiwán, porque uno de los peticiones de China es que Estados Unidos no le venda armas a Taiwán. Y Trump dijo, no sé si le voy a vender o no le voy a vender. Eso ya de entrada es un poco sorpresivo. No habían hecho eso ninguno de los anteriores presidentes estadounidenses. Pero peor todavía, dijo después en una entrevista de esas pues, que no están muy planeadas, me dice, pues es una islita, man. Está a 60 kilómetros de China. Entonces, pues, ¿cómo la defiende uno, no? Eso, pues, los taiwaneses lo han de haber oído feo, ¿eh? Con esta historia que tiene el señor Trump en este segundo periodo de andarse peleando con sus aliados y dejarlos colgados de la brocha, pues yo creo que habrá preocupación en Taiwán. Esto no significa que vaya a haber un ataque, ni mucho menos en el corto plazo, pero hay que acordarse que Xi insistía que para 2027 China debe volver a unificarse, que significa que quieren recuperar o tomar Taiwán antes de 2027 o en 2027. Bueno, vamos a ver cómo se mueve esto. Ese fue, insisto, lo más importante de la semana. El estrecho de Hormuz sigue cerrado. El petróleo ya anda pegando a los $110, el Brent. Ya son muchos días, ya es un costo importante en términos de reservas internacionales. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de petróleo ahorita anda en 104 barriles y la oferta de petróleo anda en 95 millones de barriles diarios. Eso significa cada día faltan 9 millones de barriles. Esto pues representa tener que sacar de las reservas de petróleo que tienen los países más o menos 200 millones de barriles cada mes. Eh, ya llevamos marzo, abril, mayo, en el que se ha estado teniendo que sacar este petróleo. Eh, las reservas se supone que alcanzan bien, pero yo creo que en un par de meses, si sigue este flujo, ya va a haber una preocupación seria y entonces sí vamos a ver los precios del petróleo en las nubes. Aun cuando se abriera el estrecho, recuperar la producción en la zona del Golfo Pérsico y poder sacar, se va a tardar meses, de manera que pues este año ya va a ser de un precio de petróleo muy elevado y eso se refleja en gasolinas, en diésel, en gas avión, pero también en fertilizantes y en muchas otras cosas que usan cantidades importantes de petróleo. Así que la presión inflacionaria es severa y esto parece estarlo leyendo el mercado. En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos a largo plazo, 10, 30 años,
están subiendo ya. Si esto continúa, pues esto va a provocar problemas en el mercado bursátil. Y si esto se llegase a combinar con la preocupación de que lo de inteligencia artificial es más burbuja que solidez, pues entonces podemos tener un ajuste. No sé qué va a pasar, nadie lo sabe, pero son las dinámicas que estamos viendo en este momento. Aquí en América, que va a ser, creo yo, el espacio de Trump, ya ve, Irán no salió como quería, lo de China tampoco, pues le queda regresarse a lo suyo, que es aquí, y en la semana pues ya empezaron a atornillar a Cuba, ahora sí más duro. Ya habían anunciado que se designa Gaesa, la empresa del ejército cubano, como una organización pues ilegal y entonces se le aplican sanciones. Eh, Gaesa es la empresa que creó el gobierno cubano, el ejército cubano, para saquear a Cuba. Muy parecido a las guardias islámicas de Irán. Son los que controlan todas las fuentes de ingreso importantes, el turismo, la energía, etcétera. Eh, Evitar que esta empresa pueda mover su dinero pone al gobierno cubano en crisis. La crisis es de tal tamaño que ya la semana que estamos platicando anunciaron que no tenían una gota de petróleo para funcionar. Y en la semana fue el director de la CIA, John Ratcliffe, a Cuba a hablar con ellos. La colega Ana María Salazar, que escribe ahí en El Financiero, puso un artículo el viernes diciendo, esa es la fecha en que terminó la Revolución Cubana. Quedaron en manos de la CIA. Eh, para los que conocen la historia, pues es una situación que la Revolución Cubana jamás hubiera aceptado y solo la han aceptado porque han sido derrotados por completo. Estuvieron en la reunión el ministro del Interior, el encargado de inteligencia y sobre todo Raulito, el nieto, Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl, al que por cierto se dijo en la semana que estaban viendo si también le aplicaban la de García Rocha, una cartita para pedir la extradición y llevarlo a juicio. No, esto no ha ocurrido, pero se soltó la idea por ahí. En cualquier caso, esta visita del señor de la CIA, pues es para terminar de negociar la salida del gobierno cubano y encontrar, me imagino, un equilibrio similar al que hicieron en Venezuela, en donde le dejan a los hermanos Rodríguez para que vayan organizando el tema, tranquilizando las cosas, permitiendo un poco de actividad económica y pues en algún momento ellos también saldrán, van a salir con lana y sin preocupación a cambio de hacer este proceso y empezaremos a ver una Venezuela más normal, pero pues falta, ¿eh? Es un proceso. Bueno, lo mismo parece estar ocurriendo ahora en Cuba y se entendería que el responsable de este proceso va a ser el cangrejo, Raúl Rodríguez Castro. Vamos a ver cómo se acomodan las cosas, pero pues ya muy, muy adelantados en ello, lo cual implica pues poner un poquito más de atención a lo que estamos en México, ¿no? En este país lo que intenta la cuarta transformación es lo mismo que hizo Cuba, que hizo Venezuela, que hizo Irán, construir una empresa eh, con militares y políticos que se dedica a saquear al país. Esa es la cuarta transformación, ¿no? Estados Unidos ya vio que si eso pasa, tarde o temprano, hay que enfrentarlos. Lo tuvo que hacer en Venezuela, en Cuba y en Irán. ¿Para qué esperarse a que les aparezca lo mismo al sur de su territorio, con 2000 millas de frontera? Entonces, eso es lo que parece haber llevado al cambio de óptica en el que ya no somos un país con narcotraficantes, sino una amenaza a la seguridad nacional. Eso es lo que, insisto, yo he entendido en las últimas semanas y que me parece explica lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, más allá de Trump, ¿eh? Es decir, se están aprovechando de que Trump es acelerado y le gusta que las cosas salgan rápido, pero esto es algo que se ve con claridad, es una construcción de muchas agencias y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una política de ese país en la que pues están interesados en evitar
que ocurra este fenómeno que ya comentamos, la creación de un ente, una empresa, un organismo mezclado entre militares y políticos que se dedica a saquear a la población. No lo quieren. Y eso es lo que estaban haciendo la 4T y por eso mi opinión es que esto ya se acabó. No pudieron, no lo estaban intentando, no les dio tiempo, avanzaron un montón, ¿eh? Es decir, destruyeron toda la institucionalidad que habíamos hecho en México, destruyeron la economía, pero no les dio tiempo de consolidar. Antes de ello, se les vino encima esta presión estadounidense. El primer golpe claro fue este asunto de la CIA en Chihuahua, aunque en realidad esto debe tener muchos otros eventos que no se hicieron públicos, como por ejemplo el que luego la misma CIA publicitó ahí de manera discreta con estos dos personajes que murieron saliendo de la IFA en un carro que estalló milagrosamente. Entonces, debe estar trabajando en muchos lados, pero pues el de Chihuahua fue el que se conoció. La presidenta vio ahí un hueco para defender la soberanía nacional, pero sobre todo ir a ganar Chihuahua, porque va a haber elecciones el próximo año. Le aventaron el carro a la gobernadora del estado, Maru Campos, e incluso se les ocurrió organizar una manifestación para defender la soberanía y acusar a la gobernadora de traición a la patria en Chihuahua. A ver, ¿a quién se le ocurre que la gente de la capital del país vaya a Chihuahua a decirles cómo deben funcionar y vivir y gobernarse? No, no entienden Chihuahua, yo creo. Pues fueron y obviamente no hubo chihuahuenses en la marcha y además los que sí hubo estuvieron bloqueando a los acarreados que llevaban los de Morena desde muchos otros lugares del país. Resultado, un fracaso monumental su dichosa marcha que yo creo le garantiza a Morena perder Chihuahua el próximo año y además, pues se puede convertir en un ejemplo para muchos otros estados, porque pues queda claro, estos changos no tienen todo en las manos, tienen mucho menos de lo que creían, las encuestas lo van diciendo, la economía está atorada y no se va a componer en los siguientes 12 meses, de hecho puede empeorar más bien. Entonces, no van a llegar a la elección del 27 para ganar todo, ¿eh? Van a llegar pues, a competir y en algunos lados ganarán y en otros no. Y si se descompone un poco más la cosa, pueden perder todo. Entonces, en mi opinión, esto ya se acabó. No lograron consolidarse, pero esto no significa que a partir de hoy, que yo escribí el artículo, ya todo está bien, no, al revés, está peor porque ahora pues necesitamos encontrar cómo vamos a hacer para movernos del experimento que ellos intentaron, que ya fracasó, a tratar de construir algo que más o menos funcione, sin que eso nos genere un conflicto mayúsculo. Y esto no está nada sencillo. De un lado tenemos a estos señores que hicieron un acuerdo con el crimen organizado para llegar al poder y mantenerse en él, y que no pueden salirse tan fácil de eso, porque hicieron acuerdo con unos señores que garantizan los acuerdos a balazos, y porque del otro lado está Estados Unidos ya presionando. Entonces, para donde se muevan está bien complicado. Por eso los dos señores de Sinaloa que decidieron irse corriendo, ¿no? El general dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, y el lunes ya se fue para Estados Unidos, y el señor del dinero lo hizo el viernes, creo. Pero los dos ya están allá. Y ojo, es el señor que llevaba las maletas, dicen que a los hijos de López, yo no lo sé, eso dicen los columnistas. Y el general, pues es el militar de más alto rango que ha sido detenido por Estados Unidos. Me va usted a decir que no, que fue Cienfuegos. Sí, pero Cienfuegos lo detuvieron unas horas y nos lo pasaron porque se volvió un conflicto mayúsculo. Este ya se entregó, ya está en los tribunales, ya se declaró no culpable, ya empezó su proceso. Es un general, o sea, no es cualquier cosa. Fue jefe en 3 zonas militares. Por ahí vi que había estado a cargo de la sección segunda del ejército, del Estado Mayor, que es inteligencia. Entonces ese güey debe saber un montón de cosas, ¿no? Y ya lo tienen allá. Y el de la lana, pues también. Entonces, se les va a complicar muchísimo esto. Van a estar bien nerviosos, no van a querer dejar el poder.
necesitamos encontrar una forma para resolver esto. Yo había sugerido la semana pasada a la presidenta pues, un camino para resolverlo, pero no parece haberle llamado la atención. Yo esperaba que no le gustara, pero había que decirlo. Esa era la solución fácil. Ahora entramos en las soluciones difíciles. Vamos a ver cómo se van acomodando, pero no creo que vayamos a tener días tranquilos por un buen rato. Estamos ya al borde de que empiece el Mundial de Fútbol. Estamos todavía más cerca de que se anuncie finalmente que no se firmó el Temec. Se supone que va a ocurrir pronto este anuncio. La fecha de firma es el 1 de julio, pero todo indica que no se va a firmar. Lo vamos a seguir platicando otro rato. Vamos a ver qué cosas se acuerdan. Entonces, está complicado el panorama. Todo esto se lo ganaron a pulso estos señores. Ellos son los que destruyeron el país que teníamos, que no era maravilloso ni mucho menos, pero iba avanzando razonablemente y habíamos tomado ya las decisiones más importantes en muchísimo tiempo, que fueron las reformas estructurales tan importantes que reaccionaron en contra de ellas los vividores del viejo régimen, los grandes empresarios y los grandes sindicatos. Y ellos pusieron a López en donde estuvo. Y López les pagó lo que le habían encargado, destruyó todo para concentrar el poder en sus manos. La señora que está hoy trabaja para él, como todo el mundo sabe. Entonces estamos metidos en un camote que ellos hicieron y ahora ellos no saben cómo salir y el problema es que nos va a costar a todos. Pero bueno, en eso estamos ahorita y aquí seguiremos cada semana platicando, pues, qué pasa con esto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.